Hemos estado muy pendientes de todo lo que acontece en torno a este caso del asesinato de dos niños mazaguas en el centro histórico de la Ciudad de México, lo que hay detrás, la operación de la Unión Tepito en varias vecindades que han fungido directamente como sede de este grupo criminal para llevar a cabo secuestros, torturas, asesinatos. Vamos a platicar sobre el tema con Sandra Romandía, periodista de investigación experta en el tema. Sandra, te saludo como siempre con mucho gusto. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Contenta de saludarlos. Sandra, de entrada yo te preguntaría, ¿cómo opera? ¿Cómo opera la Unión Tepito? ¿Cómo opera el narcotráfico, el crimen organizado en este centro histórico que económicamente, históricamente es tan importante para nuestra capital? Sí, bueno, lo que vimos que creo que todo es a propósito de este terrible episodio, ¿no? De los niños descuartizados en el centro de la Ciudad de México, muy cercano a Tepito, pues ocurre justamente en una zona que yo lo escribo en mi columna en Milenio hace unos días, donde realmente ha sido el punto de ebullición, no solo del trasiego de drogas, sino también de en la zona donde operan muchas de los grupos, lamentablemente, que se han dedicado a negocios ilícitos como secuestro, trata de personas, extorsión, cobro de piso. ¿Qué es lo que pasa en el centro de la Ciudad de México y específicamente en Tepito? Hay que recordar para la gente que a lo mejor no esté tan familiarizada que Tepito forma parte de una colonia que se llama Morelos y que Morelos está pegada al centro de la ciudad, incluso tiene pues su límite con esta zona que está atrás de Catedral, que es muy turística, casi una zona con Garibaldi y con el Palacio Nacional. Entonces, lo que quiero explicar nada más es cómo esta área que es tan cercana a puntos turísticos y a centros donde las personajes de gobierno atienden, ¿verdad? Operan bandas del crimen organizado desde hace años. Hay que recordar que ahí primero empezaron las familias hace décadas a traer mercancía ilegal, mercancía clandestina, y por muchos años funcionó de esa manera, de tal forma que es un lugar donde la policía casi no entra. ¿Sí? Esta zona de Tepito, Colonia Morelos, muy pegado a algunas cuadras todavía del centro, es una zona donde la policía no entra, es una zona que se rige bajo sus propias reglas y sobre todo se rige bajo grupos de poder, bajo reglas de grupos de poder, que por supuesto son los grupos violentos que hoy en día vemos son la Unión de Tepito, hay algunas cuadras que las tienen otra banda que es la Antiunión, digamos, y hay algunas células del Cártel de Jalisco Nueva Generación operando en el centro y en Tepito, en la Ciudad de México. Sandra, la autoridad abandonó el centro histórico porque llevamos años, como bien dices, escuchando a los comerciantes, escuchando a familias que se quejan de las extorsiones, que se quejan de vivir sometidos ante estos criminales. ¿Fue abandonado el centro histórico? Yo diría que la autoridad abandonó la ciudad en sí, es decir, hay unas zonas del centro histórico que son muy lindas y que todos sabemos hay patronatos que han cuidado muchísimo de esas zonas, pero la ha abandonado en el sentido de la procuración de justicia. Estas bandas que están como en los puntos más oscuros del centro y de Tepito, y insisto, a unos pasos de donde está la vida comercial y donde todos podemos ir a antros y bares y a lo mejor, bueno, no esta época, ¿no? Pero antes, y donde hay eventos políticos, en realidad hay vecindades que se han apoderado y que tienen una colusión, los integrantes de estas bandas, y corrupción y corrompen a las policías para poder operar casi a su antojo. En ese sentido, puedo decir que las autoridades se han olvidado del centro y de la ciudad. Hay con un especial énfasis quizás, sí, en esta área, porque yo insisto, como periodista de investigación y como coautora del libro Narcos CDMX, junto con mis compañeros coautores Antonio Nieto y David Fuentes, pues hemos hecho muchos recorridos por la zona, ¿no? Y te das cuenta como tú, hay calles donde ya no hay ley, donde puedes ver gente armada, donde puedes ver gente tomando, y la autoridad de alguna manera ha decidido que esas son casi zonas autónomas, que te estoy hablando de la calle de Moneda hacia allá, te estoy hablando de eje 1 norte hacia el centro, justo 2 cuadras detrás de Garibaldi, que es una zona pues, muy turística. Son zonas donde ya se rigen solo por sus propias leyes y donde pues es realmente la ley del más fuerte, ¿no? Totalmente ausentes de Estado de Derecho. Sandra, finalmente, el tema de la participación de menores. Hablamos de niños que comenzaron a involucrarse con el crimen organizado, que el crimen organizado los jala, los extorsiona, los presiona. ¿Cómo entendemos la participación de los menores de edad en todo este escenario? Bueno, yo creo que es algo que ocurre, insisto, en algunas otras zonas del país, pero en la Ciudad de México es muy particular por una de las razones. Es que los líderes de las bandas en la Ciudad de México, particularmente la Unión y la Antiunión, son muy jóvenes.
Estamos viendo a líderes como el Betito, que está ahorita en la cárcel, que ronda los 30, líderes de veintitantos años, que al tener ellos digamos, sus grupos del crimen sus pandillas, van reclutando muchachos cada vez más jóvenes y cada vez más niños. Es por supuesto, una tragedia imaginarnos que en todas las calles que están por ahí detrás de Palacio Nacional y de Catedral y del Zócalo, pues hay niños que están siendo cooptados por el crimen organizado, pero es la realidad y es así. Y aparte hay vecindades donde hay de todo, tráfico de drogas, matan gente, torturan gente, etcétera, ¿no? Pero los niños juegan un papel importante porque pues no pueden ser tan fácilmente distinguidos por las autoridades y por otra parte, pues sus jefes son jóvenes que, insisto, rondan los 20 años, porque bueno, muchos no llegan mucho más allá de esa edad, y se están convirtiendo en carne de cañón y fungen como halcones, como informantes, transportan droga también de una tienda a otra o de un punto a otro. Y pues sí, por supuesto que se está volviendo un blanco de los criminales desafortunadamente. Sandra Romandía, usted la acaba de escuchar, una de las mejores periodistas de investigación que hay en México. Sandra, te agradezco mucho estos minutos para la octava. Gracias a ustedes, muy buenas tardes.